Vamos a comenzar nuestra sesión de clase. Viene a ser la última sesión del contenido de teoría y el tema que básicamente vamos a tratar en esta última sesión de la parte de revisión de contenido del curso es hablar acerca de los frameworks, ¿no? Que existen pues en el mundo de JavaScript. Un segundito, por favor. Bien, entonces, como les comentaba, en esta sesión vamos a hacer un poco la parte introductoria acerca de estos frameworks, pero bueno, básicamente tocar todos los frameworks en un solo ejemplo es un poco complicado, así que una vez que se mencione la parte de las similitudes que existen entre ellos, voy a realizar un demo utilizando React. ¿Okay? Cabe aclarar de que todo lo que hagamos en esta sesión de clase no va para ninguno de los trabajos que les queda por presentar. O sea, no es que ustedes vayan a aplicar el uso de React en su TV4 y trabajo final. ¿Ya? Y tampoco ingresa al examen final, este tema que vamos a desarrollar hoy día. Puntualmente es para tener un alcance nada más y ser como un punto de partida para el siguiente curso que da continuidad a este curso de acá dentro del área de ingeniería de software que tiene la carrera de ciencias de la computación, que es justamente el curso de ingeniería de software. Entonces, en el curso de ingeniería de software es donde ya básicamente se desarrolla todo un producto dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces, lo que busca esta clase es simplemente ser una introducción, un alcance, y es un punto que no van a aplicar en ninguna de sus tareas académicas, ni trabajo final, ni examen final, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque de repente por ahí vayan a pensar que esto se les vaya a pedir en estas últimas entregas. ¿Ya? Bien, entonces, pues nada, vamos a comenzar. Como les contaba, el mundo del desarrollo dentro de básicamente desarrollo web, si queremos ponerlo en una categoría, existe tres tecnologías que de alguna manera lideran pues el mercado, ¿no? Que es
HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, ya hace un buen tiempo ese ecosistema ha crecido y justamente creció a partir de que surgió o se lanzó un entorno de desarrollo como Node.js que permitía, y a la fecha aún todavía lo permite a JavaScript ejecutarse desde el lado del servidor. Eso hace 5 o 10 años atrás no era posible, porque simplemente JavaScript, si bien es cierto, era un lenguaje de programación, pero era un lenguaje de programación que en principio tenía una sintaxis muy libre, o sea, como que no tenía muchas convenciones, o si las tenía, no se aplicaban mucho en términos de buenas prácticas, y básicamente se utilizaba pues para hacer una que otra animación por ahí de algunas secciones de HTML, o también se utilizaba para hacer validaciones de ingreso de datos. ¿Okay? Entonces, a raíz de que en el año casi 2004 surge Node.js o Node.js, es donde comienza a cambiar todo el rumbo de JavaScript como lenguaje de programación, y a su alrededor pues comienzan a surgir bibliotecas y frameworks que de alguna manera te permiten, de la fecha también permiten crear aplicaciones bajo un estilo diferente. Y a raíz de eso es que aparecen pues las aplicaciones single page applications, los server render, ¿no? El tema, por ejemplo, de conceptos como web components o componentes web, y, y hoy en día, trayendo ya esos conceptos a la actualidad, hoy en día hablar de un desarrollo web ya no solamente es que tú conozcas HTML, CSS y JavaScript puro. Si bien es cierto, esa es la base, pero hoy en día también te exigen de que tú conozcas o mínimo una biblioteca y mínimo un framework. Y además de eso conozcas pues patrones de desarrollo a nivel del frontend. Y además está decir también el tema, puedes utilizar Git y algún conocimiento de pruebas de componentes web, ¿no? Y también saber un lenguaje de programación adicional a JavaScript como es TypeScript, ¿no? Entonces a la fecha pues ya el ecosistema de frontend ha madurado un poco más, porque hace 10 años aparecían bibliotecas, aparecían frameworks, pero como de la nada. O sea, tú te ibas, salías un toque y regresabas y ya aparecía un framework más, aparecía una biblioteca, y era muy confuso al inicio porque no terminabas de aprender quizás alguna versión de Angular, que en ese tiempo solamente existía AngularJS, o no terminabas de entender un poquito lo que era React, y ya aparecía un nuevo framework que te brindaba lo mismo, pero quizás de otra manera o con otras características. Hoy en día eh, eso se ha estabilizado, y en el mundo del desarrollo, digamos que los que lideran en principio son React como biblioteca, porque básicamente, como ya sabemos, React no es considerado aún un framework, pero sí que a partir de su inicio ya, digamos, tiene un ecosistema muy grande, porque ya no solamente utilizas React para construir vistas a nivel de web, sino que también existe una versión que es React Native, que básicamente se utiliza también para la construcción o para el mundo del desarrollo móvil. ¿Okay? Y por otro lado también está Angular. Angular, por ejemplo, hoy en día está en la versión 16. Entonces, desde que apareció con su versión 2 a la versión 16, hoy en día Angular ha cambiado muchísimo.
y eso es normal porque los lanzamientos que se hacen en estos frameworks, por ejemplo en Angular, lo hacen cada 6 meses. Entonces es muy ágil el lanzamiento y eso implica a nosotros también estar conociendo cosas, entendiendo esos tipos de frameworks para saber sus nuevas características. Y por el otro lado está Vue. Vue también es considerado un framework y que tiene también sus bondades y sus características y que también básicamente se utiliza pues para construir aplicaciones web tipo single page application, ¿no? Eh, ¿En qué tipo de proyectos tú podrías utilizar, digamos, React o Angular o Vue? En principio lo puedes utilizar para los mismos tipos de proyectos. Crear básicamente toda la parte del frontend de una aplicación web. Pero Angular y Vue, al ser frameworks, el hecho de ser un framework significa que ya trae como una suite, ¿no? Dentro de esa suite trae ya herramientas que te permiten conectarte con una API, te permiten manejar el estado, entre otras cosas. Por ejemplo, Angular trae su propia línea de comandos, trae su propia suite de componentes tipo Material. Entonces Angular básicamente ya no solamente hoy en día es un framework, sino que es una suite, una plataforma donde tú puedes tener todo un ecosistema de herramientitas que tú podrías utilizar no solamente para la construcción de aplicaciones web, sino que también ha entrado en el mundo del desarrollo móvil híbrido, ¿no? En el caso de Vue es algo muy parecido, pero todavía, si tú en Vue quieres, por ejemplo, manejar estados o conectarte, por ejemplo, con una API, va a haber casos en que sí necesitas, pues, utilizar algunas herramientas o bibliotecas externas, a diferencia un poquito de Angular, que es más grande. Por ese motivo es que Angular en el desarrollo, o sea, ya en el rubro, es muy solicitado para aplicaciones grandes. ¿Y qué son aplicaciones grandes? Pues aplicaciones donde tipo tiendas como Amazon, donde manejas muchas interfaces, vas a manejar mucho estado por el tipo de información que manipulas. ¿Ok? Y por el lado de React, si bien es cierto, te deja un poco libre albedrío, porque al momento de crear el proyecto, te crea un proyecto minimalista, pero ese libre albedrío, como en todo, no es tan bueno. Hay que también saber aplicar un poco las buenas prácticas, porque si no hay buenas prácticas o las mínimas necesarias, mientras va creciendo el proyecto, se puede generar un desorden. Y ese desorden puede generar un caos y eso pues no es bueno, como en toda situación, ¿no? Y adicional a eso, eh, no estoy presentando diapositivas, estoy solamente conversando un poco, mencionándoles un poco nada más. Adicional a eso, adicional a eso, hoy en día también aparece el concepto de micro frontends, que es algo así como la parte de microservicios que hay dentro del lado del backend. No sé si en ciencias de la computación mucho se habla de microservicios, pero yo entendería que sí un poquito, o quizás sí, pero en la parte de ingeniería de software, el tema de microservicios digamos, es un tópico muy utilizado. Y la idea de los microservicios es hacer, por ejemplo, un backend que tú puedas descomponer en pequeños servicios, donde cada servicio se va a encargar de una tarea en específica. O sea, tú puedes tener una aplicación y dentro de esa aplicación vas a tener un servicio que solamente se dedique a la parte de controlar las suscripciones de tus usuarios. O vas a controlar, por ejemplo, la parte solamente del pago, el historial de pago
estos usuarios que se han suscrito van a realizar de acuerdo a un plan, ¿no? Y comienzas a dividir tu backend en pequeños fragmentos o bloques eh, modularizados de- de componentes, ¿no? Y la idea de hacer eso es que el despliegue sea ligero, o sea, en lugar de desplegar todo un bloque, comienzas a desplegar pequeños bloques. Y la otra característica es que pues, puedes trabajar bajo equipos multidisciplinarios, donde cada equipo puede trabajar con stacks de tecnología totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ese mismo alcance, ese mismo concepto, hoy en día se ha llevado al front-end o frontend. Hoy en día, por ejemplo, aplicaciones como Amazon, aplicaciones como Netflix, entre otras, su stack de tecnología que ellos utilizan, por ejemplo, para su UI, no utilizan solamente un framework, utilizan muchos frameworks. Pueden estar utilizando React, pueden estar utilizando, por ejemplo, Angular, pueden estar utilizando Vue u otro. Y hacen una mezcla, ¿no? Eso, evidentemente, ¿por qué se hace? Porque estamos hablando de un proyecto grande, pues, ¿no? O sea, donde hay equipos que superan la cantidad de 20 personas, 30 personas, ¿no? Y aprovechan de cada una de estas tecnologías lo mejor, o sea, sacan lo mejor de estas tecnologías y lo ponen en práctica. Evidentemente eso de ahí no se recomendaría para un proyecto pequeño, o sea, un proyecto tipo, quiero hacer la aplicación para una tienda de mi barrio, ¿no? Una tienda del lugar donde vivo, no, en lugar de facilitarte eso se te va a complicar. Entonces eso está hecho para proyectos grandes, ¿okay? De tamaño muy amplio y de alcance de proyecto también amplio, ¿okay? Pero ese es un poco el alcance que hoy en día es el desarrollo del frontend. O sea, no basta solamente con conocer HTML, CSS y JavaScript. Digamos que esas son las bases, pero si te quieres insertar un poco más en este rubro, sí necesitas conocer al menos alguno de los tres que lideran hoy en el mercado, como son React, Vue o Angular, y conocer conceptos de buenas prácticas y patrones también. Eso es muy importante que lo podamos aprender, tener los fundamentos, las bases, y después ya el resto pues es netamente adaptarse al lenguaje de programación, ya sea TypeScript o JavaScript, para comenzar a implementar. ¿Okay? Sobre la lógica de programación no les menciono porque creo que como ya todos estamos acá metidos en este mundo, no, eso es obvio, que tenemos lógica de programación y tenemos el perfil de poder adaptarnos a múltiples tecnologías, ¿no? Eso creo que está descontado, por eso es que estamos en este mundo y en esta carrera, ¿no? Bien, dicho eso, no preparé ninguna diapositiva, simplemente es un poco el alcance, pero siempre es muy importante referenciar las fuentes. Por ejemplo, en el caso de Riyadh, en su website, en su página, van a encontrar un poco también la información. Lo que podría focalizar en el caso de Riyadh es que Riyadh, al ser una biblioteca, solamente se centra pues en la creación de componentes que pueden construir o pueden utilizarse en interfaces gráficas de usuario, ¿no? O sea, como dice acá, React básicamente se utiliza para crear interfaces de usuario a partir de componentes. ¿Qué cosa es un componente? Básicamente es una pieza de software que tú puedes reutilizar tantas veces como se requiera. Por ejemplo, yo podría tener un botón, un componente botón, un componente video, y todo eso de ahí, al momento que yo fusiono o uno
esos componentes como piecitas de Lego, construyo una interfaz gráfica de usuario. Como en este ejemplo, tengo un componente vídeo, tengo un componente de favoritos y tengo un componente de donde voy a mostrar un poco la información del video. Uno todos esos elementos y esos elementos pues conforman lo que es ya una interfaz gráfica de usuario. A nivel de código, React, digamos, te permite utilizar JavaScript, pero también trabaja con TypeScript. Pero en ese aspecto, digamos que te deja a tu decisión. O sea, si tú quieres trabajar con JavaScript, evidentemente utilizando las últimas actualizaciones o características del lenguaje, lo puedes usar. Utilizando root function, utilizando leg, cons, entre otras cosas que hoy en día también JavaScript ya tiene. Si no, también tienes la otra opción de poder utilizar TypeScript, o sea, React con TypeScript, ¿no? Y le sacas también el jugo a React utilizando eso. Otro detalle con React es que aparte de escribir utilizar pues JavaScript para la construcción de componentes, vale decir que estos tipos de componentes en la última, ya hace en la versión 16 de React, creo que hoy en día está en la 18-19, aparecen el tema de componentes funcionales, porque antes solamente aparecían componentes, digamos, estáticos y dinámicos. Los estáticos eran básicamente considerados como páginas que solamente te mostraban información y los dinámicos eran aquellos componentes que tú conectabas con una API y esa API jalaba data y esa data lo mostrabas pues en alguna sección de este componente dinámico. Hoy en día solamente existen componentes funcionales. ¿Qué quiere decir? Que es un componente que te permite guardar estados. Eso antes en React no se podía. O en todo caso tenías que utilizar propiedades, o sea, tenías que crear un componente e indicar a ese componente qué propiedades va a tener, que básicamente eran atributos, como en clases, y en esos atributos ibas guardando los valores. Hoy en día se sigue utilizando propiedades, pero aparecen otras características como los hooks. Los hooks en React que aparecen en la versión 16 son características o funcionalidades, digamos, que te permiten hacer guardado de estados, manejo de efectos. eh, el efecto hay que entenderlo como, por ejemplo, cuando yo quiero que este componente funcional pueda realizar peticiones asíncronas a una API para jalar data o para enviar data. Entonces esto de los hooks es una característica que apareció como acá dice, en la versión 16.8 y a partir de eso el tema de componentes en React solamente se habla de componentes funcionales. Esos componentes funcionales a nivel de React básicamente son clases, son funciones y que internamente tienen métodos que te van a permitir ejecutar alguna lógica dentro del componente y tienes una sección de return donde, para la redundancia, vas a retornar el bloque HTML que va a representar el componente al momento de mostrarse en algún browser o navegador. ¿Ok? Esto también lo vamos a revisar hoy día. Entonces recuerden que los hooks son funciones especiales que permiten agregar pues características de React a sus componentes funcionales, características como por ejemplo manejo de estados, hacer que un componente se pueda conectar con una API de forma asíncrona, manejar por ejemplo con los useRef, que es tener acceso a elementos del DOM, del Document Object Model, para
manejar alguna característica, algunos elementos HTML. Toda esa información igual lo tienen en la documentación oficial, por eso es que les dije no había preparado material. Igual lo van a poder encontrar acá. ¿Ok? Otro tema que hay que entender también de React es lo siguiente. Hoy en día tú puedes crear todas las interfaces con solamente React, pero también existe otro framework que es el Next.js, que digamos que es un siguiente nivel de React, pero Next.js ya es un framework. En React simplemente es una biblioteca. Es una biblioteca que tú simplemente instalas y utilizas solamente para la parte de UI. En cambio, Next.js, que se crea a partir de React, ya es considerado un framework. ¿Y por qué es considerado un framework? Porque internamente ya tiene, por ejemplo, componentes para conectarse con una API propias de Next.js. Tiene su propia suite de componentes Material, algo muy similar a lo que tiene Angular. Y también te permite utilizar como lenguaje de programación JavaScript o podrías utilizar TypeScript. Entonces, como dice acá, es el siguiente nivel de React. Entonces, si quisieras aprender Next.js, por ejemplo, en mi caso, yo me he metido a esto de acá, estoy explorando esto por un tema de un proyecto. Bajo lo poquito que he podido ir viendo, sí te recomendaría primero entender un poquito React, ¿no? Entonces, y de ahí dar un salto a Next. Pero Next te brinda mucho más cosas que React. Y lo bueno es que si tú sabes en React, sabes JavaScript, digamos que la curva de aprendizaje para saltar a Next.js no te va a costar mucho, al menos al inicio. Pero sí, como en todo, te va a costar, pero quizás no mucho, porque todas estas tecnologías, lo otro que tienen es que son muy cambiantes. Cada 6 meses o 3 meses aparecen nuevas bibliotecas o hay bibliotecas que ya quedan deprecadas y hay que estar pues siempre un poquito revisando la información, ¿no? En el caso de Next.js tiene todas estas, digamos, estas características que te brinda. El server component, que es básicamente la manipulación de un DOM virtual, que esa es una característica propia de React. Por ejemplo, React no trabaja con el DOM, digamos, físico. Lo que hace es recrea el Document Object Model en memoria, como un grafo, como una estructura de datos, y a partir de eso, en memoria va cambiando los estados de esos componentes y eso de ahí hace que ante algún cambio que se detecte en esa estructura de datos, simplemente actualiza ese bloque, no te actualiza todo el árbol, ¿no? Entonces, evidentemente Angular no tiene el manejo del Virtual DOM, pero también tiene estrategias de cómo mejorar un poco la performance del renderizado de sus componentes, ¿no? Vue, al igual que React, también tiene un Virtual DOM. Entonces, por ahí estos tres elementos tienen algo en común, ¿no? Tiene el data fetching, que es básicamente para poder comunicarse con algunas APIs. En el caso de React, en el caso de React no tienes una biblioteca propia, pero lo que normalmente se utiliza es, por ejemplo, Axios. Axios es un proveedor HTTP que lo que hace es permitirte hacer que tu aplicación se pueda conectar a un backend, ¿no? Y Axios se comunica mediante el protocolo HTTP y trabaja bajo promises. ¿Qué es una promesa? Una promesa es cuando una función lanza una petición y el resultado lo puede obtener en el momento o a futuro, ¿no? Evidentemente eso va a depender de qué tan saturado está, por ejemplo, las peticiones de atención del backend.
Entonces, por eso es que se trabaja bajo un proceso asíncrono. Tú envías la petición eh, y no te quedas esperando, sino que continúas haciendo cosas o tu función continúa haciendo cosas en un loop y cuando ya el backend te bote la respuesta en ese loop, el componente que hizo la solicitud toma el dato y continúa su ejecución. Entonces, eso lo puedes trabajar con promises o promesas. O si no, lo otro es que utilizas fetch, pues, ¿no? Como se ha venido utilizando en los ejemplos anteriores que hemos estado utilizando solamente JavaScript. ¿Ok? Y así, tiene soporte para su propio CSS, maneja el tema de Node.js, bueno, en realidad todos manejan el tema de Node.js, tiene su propio proveedor de routings, de ruteos, y así. Tiene su propio cliente de render. En este caso utilizan el server render y el client render, que es el hecho de, por ejemplo, el server render es la parte en la cual digamos, hay un cliente que no te está solicitando información, sino que el propio server lanza como notificaciones. No espera recibir una notificación para accionar una respuesta. Y así, hay varias cositas. Esto es un poquito Next.js y esto también es muy probable que cuando quizás en algún momento o ya estés en un proyecto donde te pidan React, que no te parezca raro, al menos en la actualidad, que te pidan también el tema de Next.js. Y lo otro es que para poder utilizar estas tecnologías, de hecho, tienes que tener instalado pues Node.js. No funciona sin Node.js. Todo Angular, Vue o los frameworks que aparezcan funcionan sobre Node.js. Y por último, y eso también entra en el tema de desarrollo web, es el tema de WebAssembly. Y esto responde un poco a la pregunta de cómo mejoras el rendimiento o la performance de algunas aplicaciones del lado del browser. Si bien es cierto, hoy en día los navegadores son casi sistemas operativos y consumen mucho recurso, tú puedes estar cargando varios navegadores, varias pestañas, pero internamente hay navegadores que te consumen mucho recurso, porque básicamente son como sistemas operativos. Entonces, lo que han ido pensando, lo que ha ido apareciendo también es cómo ejecutar quizás este código nativo, pero del lado del cliente, con el afán de mejorar un poco la performance, ¿no? Y ahí es donde aparece esta tecnología de WebAssembly. WebAssembly lo que hace es un poquito llevar el concepto de lenguajes como C++, RAS, ¿no? Go quizás, que como sabemos, por ejemplo, en el caso de C++ es un lenguaje que está en un nivel intermedio, o sea, es un lenguaje de alto nivel, pero el ecosistema donde mucho se utiliza C++ por una de las características que tiene, que es el tema de punteros y administración de memoria, es que se puede utilizar en proyectos para manejo de dispositivos o la creación de otros lenguajes de programación, ¿no? Y el tema de RAS, bueno, ya sabemos que RAS tiene una sintaxis un poco dura, pero también es un lenguaje muy potente. Y Go mucho se utiliza pues por el tema de que no compila, sino de frente genera a binario y eso lo hace como considerado uno de los lenguajes más rápidos. Y quizás también dentro del mundo del desarrollo es importante también conocer. Bueno, el punto es que WebAssembly toma estas características o módulos para el tema de la compilación, compilar en browser. Entonces, la idea es no utilizar mucho JavaScript, sino seguir utilizando algunas de estos lenguajes, pero del lado del browser. Entonces, esto también se mete en el mundo del desarrollo web. Entonces,
si nosotros conocemos C++, fíjense que también podemos meternos en el mundo del desarrollo web. Solamente conociendo C++ podemos sacarle provecho a eso. ¿Okay? Y lo demás, bueno, eso ya lo dejo para que ustedes puedan indagar sobre Angular, Vue y entre otras cosas. ¿Okay? Eso ha sido un poco la parte introductoria. Ahora vamos a aterrizar un poco esto y como les comentaba, vamos a llevar esto acá y vamos a ver un poquito acerca de React. Simplemente es una introducción. No pretendo en una hora hablarte de todo React, pero sí al menos que te quedes con el concepto principal de cómo crear un proyecto en React y cómo crear componentes y cómo utilizar al menos dos de los hooks más importantes que normalmente se utilizan al momento de consumir información de un backend. ¿Ya? Y me estoy refiriendo al use state y al use effect, esos dos. Entonces, bueno, vamos acá. Para eso puedes utilizar el editor de tu preferencia. En mi caso, yo voy a utilizar este Visual Studio Code. Y si utilizas lo mismo, puedes instalar dos dependencias o dos extensiones. La primera es el auto import y la segunda es esta dependencia de acá. S6, creo que era. El de acá. Esto es para los snippets. Esto es básicamente para poder, mediante algunos comandos, permitirme crear algunos componentes funcionales. O sea, para no estar escribiendo toda la estructura del componente funcional, solamente colocando algunos alias que ya me genere un snippet o básicamente la plantilla de un componente funcional. Y acá hay otros prefijos que podrías utilizar para generar esos bloques de código. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos eso, lo siguiente que tendremos que hacer es ver cómo crear un proyecto en React. Una vez que tú ya tienes instalado Node.js, para crearse un proyecto en React es utilizando el siguiente comando. Es el npm x o npx create React -a y después colocas el nombre del proyecto. En este caso, un segundito, quiero crear esto acá en X. Vamos a ponerle acá demo JS. En el momento que hacemos esto, lo que va a hacer es, va a comenzar a instalarte una serie de paquetes. Dentro de esos paquetes tienes el React DOM, es para manipular los elementos o objetos del documento. Y tienes algunos otros comandos o bibliotecas que vas a poder utilizar, ¿no? Eso acá demora un poquito. Si bien es cierto, te entrega un proyecto con una estructura simple y sobre eso tú puedes ir ya armando toda la estructura de tu proyecto a tu manera o a cómo queda, cómo desea el grupo de trabajo, el equipo de trabajo, ¿no? Y si requieres alguna dependencia más, lo que vas haciendo es vas instalándolo. Lo vas instalando bajo demanda, ¿no? Eso, por ejemplo, en Angular, en principio no sucede porque Angular, cuando tú generas un proyecto, Angular ya te entrega toda una estructura ya predefinida y te dice, mira, acá esta es la estructura y acá tienes que crear un componente, tienes que hacerlo con este nombre y si lo creas en otra carpeta no te va a funcionar, tienes que crearlo acá. Angular es así como que muy cuadriculado en algunas cosas, ¿no? En cambio React está bien, dale el nombre que tú deseas, con tal que dentro de esa libertad tengas un orden, para que tu proyecto no crezca y crezca en algún momento
Cuando te des cuenta todo esté desordenado y no sepas dónde está ni siquiera el hola mundo, ¿no? O sea, igual, se te da esa libertad, pero tienes que tener lo mínimo necesario en convenciones, nombres de carpetas, dónde vas a crear un componente, cuál va a ser el componente funcional, cuándo va a ser una página, dónde vas a colocar los archivos de configuración. Entonces, todo eso uno ya lo construye. Si bien es cierto, tiene ahí, React tiene así como existe Angular CLI o CLI, que es la línea de comandos, para generar un proyecto o crear un componente, React tiene un intento de eso, pero normalmente no mucho, o yo al menos no mucho lo utilizo, porque lo que hace es, ya te crea un proyecto pues, totalmente, y al final terminas borrando cosas más que creando sobre ello. Entonces, por eso mejor un proyectito desde cero. ¿Ya? Vue sí tiene su CLI, que es muy parecido a Angular, porque parte de los que crearon Vue fueron parte del equipo de Angular. Entonces, por eso es que entre Vue y Angular, al menos en sus inicios, tuvieron cosas muy similares, ¿no? Entonces, entre esto y esto es muy, muy similar con Angular. Entonces, miren que ahí ya generó todo el proyecto y al final te dice el proyecto ya está creado, se ha creado en esta ruta y te brindo algunos comandos como para iniciar el despliegue del proyecto en local, para compilar o generar los bundles. Esta parte de builds el build, lo único que hace es que todo tu código, JavaScript o TypeScript, lo empaqueta y te entrega solamente un HTML, un CSS si lo tuvieras y un JS minimalista ya comprimido. Para ejecutar test y ejecutar una inspección o remover algunas dependencias que de repente por ahí tienes duplicadas o de repente ya quedaron deprecadas y necesitas pues remover o limpiar todo el proyecto. Luego, después de eso te dice escribe CD para que ingreses en el proyecto y en mi caso yo voy a cargarlo acá en el Visual Studio Code. Y acá tenemos el proyecto. Puntualmente, un proyecto en React tiene dos carpetitas donde nosotros básicamente nos movemos, que es la carpeta de public, donde solamente vas a encontrar la página index.html, que es un clásico en todas las aplicaciones de tipo single page application. Todas esas aplicaciones solamente tienen un index y en ese index se van invocando todos los componentes. Por ejemplo, acá miren cómo se invoca un componente. En este caso, la parte de la invocación del componente es mediante un ID. Acá lo que está diciendo es que en este div vas a renderizar el componente root. Acá se va a ir mostrando toda la información del root. ¿Y dónde está ese componente root? Ese componente root en este caso viene a ser el app.js y acá tienes el index. El index es el archivito que carga todo el componente. El componente root viene a ser el componente app y en app tú puedes tener, en este caso este componente está creado con una sintaxis antigua de JavaScript que es utilizando los functions. Eh, creas básicamente los componentes en React son funciones, creas el nombre de la función y en el return básicamente retornas pues el bloque de HTML con declaraciones de algunas variables para que se renderice o se muestre en el navegador. A esto de acá, JavaScript, esto de acá es un lenguaje propio de React. Se le llama JSX o JSX. Es un lenguaje creado por el equipo de Facebook, el JSX, y lo que busca hacer es un poco la integración entre la mezcla entre HTML y JavaScript, ¿no? Quizás ahí cuando lo veas,
parece ser una mala práctica porque estás mezclando código estático, que es la parte de HTML, con código dinámico, que son estas llavecitas. Estas llavecitas son las propiedades, ¿no? Pero bueno, esa es la forma de sintáctica de JSX, que es esto de acá, JSX. JSX es un lenguaje propio de React, ¿no? Y entonces lo que hace este lenguaje es insertar fragmentos dinámicos mediante este tipo de expresiones que tú colocas, por ejemplo, entre llaves. Tú puedes tener una variable, la variable va a tomar un valor y si ese valor lo quieres mostrar en el HTML, haces como embebes o incluyes dentro del bloque del HTML esta variable de acá. De tal manera que cuando se muestra en tu navegador, simplemente se va a mostrar el hello Jos Pérez, ¿no? El nombre que aparece. Y acá hay una parte de cómo esto se utiliza pues con funciones, el objeto. Los objetos acá básicamente son variables tipo constantes que no van a cambiar y eso lo incluyes de esta manera. Esta es la otra forma, pero utilizando funciones. Tú puedes tener una función que recibe tu usuario y te imprime en el navegador la concatenación del nombre y del segundo nombre, ¿no? Entonces, esa es un poquito la parte del JX. Así como Angular tiene TypeScript, React tiene esto. Tiene este lenguaje que se compila. Finalmente, lo más triste es que esto termina compilándose en JavaScript. O sea, tú le metes toda esta parte, pero al final esto queda en JavaScript y se acabó. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos su hoja de estilos. Eh, Cada componente puede tener sus propios estilos. Y nada más, porque el resto es algunos archivos que ya necesita React para poder cargarse en cualquier tipo de browser y que reconozca pues la sintaxis de JJX o JavaScript o TypeScript dependiendo qué es lo que se utilice. Y son archivos propios de configuración para que el proyecto pueda, para que el proyecto pueda funcionar de forma correcta. Tienes el package JSON donde vas a encontrar las dependencias que vas a ir instalando y por acá tienes el node modules que cada dependencia que instalas se guarda de forma local en esta carpeta. ¿Cómo ejecutas un proyecto en React? Lo que haces es vas a tu terminal y en tu terminal escribes npm o npm estar, le das un enter y ahí va a comenzar el proceso de construcción y te va a ejecutar el proyecto de esta manera y te va a mostrar ahí la página de inicio. Nada más. Eso es así de simple. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay algún comentario. Ok, listo. Un minutito, por favor. ¿Ya?
Bien, ya estamos de regreso. Entonces, una vez que tienes creado el proyecto, lo ejecutas, como puedes observar, el proyecto se carga en el puerto 3000. Igual, si es que tú tuvieras ocupado este puerto, al momento de ejecutar el comando de npm start, te va a preguntar si deseas habilitar un puerto diferente. Ahora, con respecto a las con respecto a las dependencias, como por ejemplo que necesitarías, por ejemplo, para crear un sistema de rutas, eh, por defecto el proyecto de React no lo trae consigo, tienes que instalarlo. Y en el caso de React, instala por ejemplo esta dependencia, install React router DOM. Esta dependencia es para poder hacer la navegación que te va a permitir dirigirte a un componente y para que durante esa navegación puedas mostrar el componente en el navegador, ¿no? Entonces instalas el npm install React Router DOM. Entonces das un enter y esas dependencias se van a ir instalando acá en el package.json. Por ejemplo, acá ahorita acabo de instalar esta dependencia de acá y ya lo tenemos acá. Tenemos la versión 18 y en el router DOM tenemos la versión 6. En el caso de React estamos trabajando con la versión 18. ¿Okay? Luego de eso vamos a ver un poquito el tema de hooks. Vamos a ver cómo funcionan los hooks. Y para eso voy a crearme un componente. En este caso los componentes los voy a crear de forma manual. ¿Ya? No quiero utilizar línea de comandos porque la línea de comandos lo que hace es que crea mucho código. Y ese código a veces es innecesario cuando recién estás viendo React en tus inicios. Entonces voy a crearme simplemente una carpeta components, ¿ya? Components, y en esta carpeta components voy a agregar un archivo JavaScript llamado useState. En este caso lo vamos a hacer con JavaScript. Entonces, cuando indiqué que bueno, tenía que instalar esta dependencia de acá, es para esto. Yo puedo escribir, por ejemplo, R, fc, sea LK. Y esto de acá lo que va a hacer RAFCE, y esto de acá lo que hace es un snippet que me permite crear un componente funcional, pero utilizando arrow function, que es de esta manera. Entonces, con eso, al menos el snippet ya me evita de estar escribiendo toda la estructura, el template del componente desde cero. Todos los componentes en React son funciones. ¿Ya? Esa es otra cosa. Anteriormente eran clases, pero hoy en día, a partir de las versiones 16 en adelante, son funciones, ya no son clases, ¿no? Eh, Todos estos componentes se importan pues del componente principal que es de React. Por eso es que en la parte superior tienes el import React from React. Y estos componentes, cuando tú los terminas de implementar, los tienes que exportar para que puedan ser evidentemente importados o utilizados en algún otro archivo dentro de tu proyecto. Entonces, el primer hook que vamos a explicar acá es el tema del use state. El use state es un hook que puntualmente lo que hace es permitirte guardar estados de ciertas variables que tú puedes utilizar en tu componente. Por ejemplo, la forma de cómo tú defines un use state es
defines una constante, defines la variable o la propiedad donde se va a almacenar un valor y defines la función que va a cambiar ese valor. Normalmente la sintaxis es que tú utilices count, por ejemplo, que es el nombre de tu variable, y la función siempre comienza con set para indicar que le vas a asignar un valor y después viene el nombre de la variable, que en este caso sería setCount. Y esto de acá lo igualas con el useState. Entonces, en este caso de acá, lo que estás diciendo es que la variable count va a tener un estado inicial de 0, ¿sí? Count se va a inicializar en 0. Y este 0 va a ir cambiando cada vez que suceda algún evento, como por ejemplo cada vez que yo seleccione algún botón y ese evento invoque a esta función setCount, la cual va a cambiar este valor inicial. Y ese valor se va a ir guardando dentro de este useState, dentro de este estado, lo cual va a permitir actualizar esta variable y esa actualización tú lo puedes mostrar en un navegador o en una interfaz gráfica. Esa actualización ya lo hace el propio useState. O sea, no es una lógica que nosotros tengamos que hacer, una lógica complicada, ¿no? Lo que tenemos que entender es lo siguiente. Si yo quiero guardar acá el estado o cambiar el estado inicial de esta variable, lo guardo en un estado, le doy un valor de inicio dependiendo del tipo de dato que quiero almacenar y el setCount es el que va a cambiar el valor de este estado inicial. Como en este caso, por ejemplo, para eso se entiende que yo debería implementar una función la cual se va a invocar mediante un evento, por ejemplo incrementAccount, y esto va a ser una función que voy a definir mediante un arrow function. Y acá voy a decirle, cada vez que se invoque esta función de incremento, la variable count la voy a incrementar en 1. Acá está, ya. Este es el formato. Y acá en el return vamos a retornar lo siguiente. Vamos a ponerle acá, darle un div y acá vamos a ponerle, por ejemplo, un p. Vamos a ponerle contador. Y vamos a embeber o vamos a incluir el valor de la variable count. La forma en que tú incluyes o quieres imprimir un valor de una variable es con esta sintaxis. Es las dos llaves de inicio de apertura y entre ellas colocas la variable que contiene el valor que quieres mostrar en un navegador. Y luego el botón. El botón lo vamos a utilizar para, mediante su evento, un clic, poder llamar a esta función de incremento. Vamos a ponerle... Lo guardamos. Hasta ahí simplemente sería un poco la sintaxis de este componente funcional. Y lo siguiente que vamos a hacer es invocar este componente. Pero para invocar este componente lo tenemos que invocar desde el componente principal. En nuestro caso, el componente principal viene a ser el app.js. Este de acá, ese es el componente padre, por así decirlo. Y lo que voy a hacer acá, en principio voy a borrarme todo esto y voy a crearlo como un componente funcional, con arrow function, de esta manera. Y acá vamos a colocar el sistema de ruteo, ¿no? Para hacer básicamente la navegación. Para eso ya había instalado este router de acá. Vamos a decir router. Y dentro de este router vamos a poner, por ejemplo, un div.
darnos una ruta de navegación y simplemente una lista desordenada. Vamos a ponernos acá, por ejemplo, el LI. Y el sistema de navegación lo vamos a poner acá abajito. Para acá las rutas. Vamos a definir las siguientes rutas. Las rutas, cuando las quieres definir, se definen con un path. Pones el path y el path básicamente es el nombre. Por ejemplo, use state. Vamos a ponerle element. En el element lo que haces es hacer referencia al componente que quieres cargar cada vez que vas a escribir ese path. Y los componentes se escriben como entre símbolo de mayor y menor, como si fuera básicamente una etiqueta. Dices, por ejemplo, use state component. Esto automáticamente lo importa. Para que hagas las importaciones en automático, la dependencia que puedes instalar en Visual Studio Code es el autoimport. El autoimport ya te permite o te ayuda a hacer ese tipo de importaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí, simplemente lo que estamos haciendo es, hemos creado un sistema de rutas que tiene solamente por el momento una ruta. Estamos indicando cuál va a ser el path y el componente que se va a cargar cada vez que yo invoco este path pegar. Ya tengo un pequeño error y es que esto debería estar marcado así y vamos a definirlo de esta manera. Entonces, una vez que tengo esto, significa que en el LI esto se invoca con etiqueta link to y haces referencia al path que has generado. Ya está. Vamos a ponerle use. Guardemos esto. Vamos a ver si por acá no tenemos ningún error. A ver, por acá tenemos un error. Voy a colocar acá. Me dice que no está definido. Vamos a colocar el browser. Vamos a colocar esto. De importar estas dependencias. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a ver cómo está quedando nuestro. Ahí está. Si se dieron cuenta, cada vez que ahora selecciono, por defecto la barra de navegación está saliendo de esta manera, solamente me está mostrando el nav, pero cuando hago en use state me muestra ya el contador y el incremento. Y el incremento, el use state lo que hace es que cada vez que tú vas seleccionando este botón, como vimos acá, lo que hace es invocar a esta función y esta función mediante el setCount actualiza o modifica el valor inicial que tuvo la variable count. Recuerden que esto se inicializó en 0 y el mismo useState va actualizando ese valor y lo va conservando. ¿Okay? Es por ese motivo que cada vez que tú seleccionas este botón de incrementar, fíjate que ahí el contador simplemente se modifica en el mismo, su valor. ¿Okay? ¿Cuándo debes utilizar useState? Solamente cuando quieres almacenar estados de una variable que tú quieres utilizar en el momento dentro de ese componente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ya tienes una aplicación un poquito ya más grande, donde ya no solamente necesitas guardar estados pues, de una variable,
Si no necesitas guardar estados de objetos, no sé, de muchos objetos, ahí ya el useState, digamos que ya no te va a servir mucho. Entonces, ahí lo que utiliza React es una estrategia que se llama el Redux. Redux no es propio de, digamos, de React, es una biblioteca de terceros que en parte sirve para guardar estados de todos los elementos que pueden estar en una aplicación que tú estás construyendo. Entonces, esto ya es un poquito más robusto, te permite, es como una central donde vas guardando todo el estado de todos tus componentes de tu aplicación. Ya, pero bueno, esto acá no lo vamos a ver, al menos en este curso no lo vemos, pero sí te dejo ahí el alcance, que si quieres guardar estados o contenedores de estados, eso puedes utilizar Redux. Y en el caso de Next.js, tiene ya su propio Redux como tal, ¿ya? Pero para guardar solamente de una variable, basta y sobra useState. El siguiente hook que vamos a ver es el hook de useEffect, que vendría a ser useEffect. También al componente funcional. A ver, useEffect o efectos. Los efectos hay que entenderlos como peticiones asíncronas. Eso quiere decir que tus componentes funcionales, no todos, pero sí vas a tener algunos componentes funcionales que van a necesitar interactuar con alguna API, ya sea para enviar información o solicitar información. Entonces, bajo ese contexto, tú necesitas un hook que te permita, ni bien tu página o tu componente se cargue, o ni bien tu componente se cargue, pueda lanzar una petición asíncrona para solicitar la carga de datos o también el envío de datos, pero de manera síncrona. Entonces ahí es donde entra el useEffect. Efectos hay que entenderlo como peticiones asíncronas, ¿ya? ¿Cómo se utiliza acá en este caso? ¿Cómo lo podríamos utilizar? A ver, acá sí vamos a hacer una mezcla entre useEffect y useState. Por ejemplo, yo voy a tener este componente y lo quiero conectar, por ejemplo, con esta API de acá. Una API de JSON placeholder. Pero no me acuerdo bien. Compose. Son acá está. Estas son algunas APIs públicas que podríamos utilizar para hacer pruebas. ¿Okay? Entonces, este JSON placeholder de post, de publicaciones, quisiera pues consumirlo desde este componente funcional. O sea, que el componente funcional se conecte y cargue toda esta data en algún bloque HTML. Entonces, para eso, yo voy a utilizar, por ejemplo, una constante y voy a definir un useState, donde voy a manipular la variable data y una función setData que va a cambiar el estado de la variable data. La variable data va a comenzar su estado siendo un arreglo en blanco, un arreglo vacío. ¿Okay? Ahí está. Y acá me faltó hacer el import. Eso, ahí está el useState. Estoy inicializando el arreglo. Y abajo voy a tener, por ejemplo, un useEffect. El useEffect lo que va a hacer es lanzar una función que cuando, por ejemplo, el componente se muestre,
Ojo que el useEffect solamente se ejecuta cuando el componente ya se carga, o sea, ya está cargado, ya está montado y ya se puede visualizar en el navegador. Entonces ahí yo debería llamar a una función o alguna lógica que haga algo cuando el componente ya se muestra. Y el useEffect maneja un segundo atributo que son las dependencias. Las dependencias son, digamos, variables que tú indicas que cada vez que van a cambiar esas variables se va a modificar el efecto, o sea, la carga de datos o la petición asíncrona que este componente puede estar utilizando. Entonces, por cada variable que tú modificas, el useEffect se va a ejecutar nuevamente. Eso es si tuvieras, por ejemplo, acá una variable count, ¿no? Supongamos que tienes una variable count y tienes por acá ejemplo el useState de setCount, como hicimos en el caso anterior. Lo inicializas en 0 y le dices, mira, cada vez que esta variable count se modifique su estado, yo voy a hacer que este useEffect o todo lo que esté dentro de este useEffect se ejecute. Eso significaría si tú tuvieras una dependencia como esto. Puedes tener una o varias dependencias. O sea, puedes tener el count, puedes tener una variable, no sé, 1, una variable 2, podrías tener hasta un objeto. Pero el punto es que si alguna de estas variables se modifica, va a hacer que el contenido que tú coloques o la lógica que está en el useEffect se actualice o se lance otra vez la petición. Pero si no tienes nada, o sea, si queda en blanco, eso va a indicar que el useEffect solamente se va a ejecutar una vez. Y solamente se ejecuta cuando el componente termina de cargarse o montarse o mostrarse, como lo quieras llamar, en el navegador. Cuando ya se termina de mostrar en el navegador, ahí termina de ejecutarse toda la lógica que tú colocas en este useEffect. Y eso se ejecuta solamente una vez, siempre y cuando acá lo dejes en blanco. Si lo dejas en blanco es una sola vez. Como por ejemplo acá, yo quiero hacer una función llamada fetch data y esto lo voy a ejecutar de manera síncrona porque básicamente es una petición y esta petición puede tener dos escenarios. El primer escenario es que se ejecute de forma correcta, de forma satisfactoria, y el segundo es que me lance un error. Por eso es que estoy poniendo un try catch. Si lanza un error, lo que le voy a decir es console error, muéstrame el error, por ejemplo, al obtener. Y si no, significaría que acá yo debería hacer obtener la respuesta. O esto es un proceso asíncrono, el fetch tiene la wait que te permite conectarte a una URL. En este caso me voy a conectar acá a post. ¿Okay? Y esto de acá lo que va a hacer es retornarme una respuesta, pero esa respuesta yo la tengo que convertir en JSON, ¿no? Lo convierto a JSON. Acá se fue, no sé por qué está ahí. Y al final le digo, mira, como esta data yo la estoy recuperando de esta URL, esta data la voy a asignar mediante secData a esta variable de acá, a data. Entonces con eso ya estaría cambiando el estado de la variable data. Así como cambiaba el estado del setAccount, que era una variable entera, acá funciona igual. Jalo la data de este endpoint
lo convierto a JSON y ya una vez que está en JSON le mando al secData para que el secData modifique el estado inicial, que era un arreglo vacío de la variable data. Una vez que ya tengo eso, el componente en su sección de return, donde construye toda la estructura del componente mezclando HTML con variables, a eso recuerden que se le llama JSX, el lenguaje que utiliza React, y acá simplemente le dices, mira, esto lo voy a mostrar en una lista, y la data dinámica, coloco las llaves y esto lo voy a recorrer. Recupero la data, utilizo map para recorrer los ítems y posiblemente aplicar algunas operaciones de transformación. Y en este caso lo que voy a hacer es básicamente mostrar esto. Recuerden que el map es como el for each, recorren una lista de ítems, pero la diferencia que hay entre el mat y el for each es que el mat te permite concatenar operaciones como por ejemplo filters o hacer alguna transformación extra, ¿no? El for each no te permite hacer eso de ahí. Entonces, por eso es que en algunos casos tú puedes estar utilizando map. Y al map le puedes aplicar el filter, push, obtener por ejemplo la longitud, entre otras cosas, ¿no? Concatenar. Si estás jalando, por ejemplo, no sé, pues estás recuperando varias listas, las puedes poner en una sola lista aplicando el flag map. Puedes unir listas, puedes obtener el último elemento, puedes reducir, o sea, reduce lo que haces es de tal lista quieres sumar y solamente obtener un solo elemento, entre otras cosas. Puedes hacer un montón de cosas con una función map, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, simplemente lo que yo necesito es que en esta listita imprimir el cake, que vendría a ser el ID del ítem, y en el nombre de acá mostrar el ítem. Cuando yo hago esto, significa que ya estoy utilizando el useFace para la comunicación asíncrona, y me voy, por ejemplo, al app.js y acá genero otra ruta. Solo que esta ruta le puedo poner useEffect y acá useEffect pongo el componente, jalo acá, otro de acá, coloco esto acá y esto acá, guardo y me voy al navegador y vemos que no pasa nada. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver acá en la consola. Y acá dice no existe la ruta match. Creo que me olvidé de colocarle un... A ver. A ver, vamos a ver por acá. Acá nos está lanzando algunos errores. Ok, me parece que acá en el useFet, me olvidé de llamar al fetch state. Parecer, ya con eso ya lo solucionamos, pero acá tenemos un warning. Bueno, ya son algunas cosas de duplicate. A ver, por acá falta eso medio. Eso,
por acá. Por acá, por acá, por acá. Perdón. Acá, ¿dónde está response? ¿Qué pasa que acá lo estaba haciendo acá? Ahí está, ya está. Pasa que estaba asignándolo acá de IDO, pero de acá debería manipular este JSON de acá. Bien, entonces ya con eso podemos observar que el valor ya se está actualizando y lo que está haciendo acá en este caso es jalando toda esta data que está acá en formato JSON, lo está cargando en el componente. Entonces acá tengo el useEffect, manipulación de estados de una variable, el useState, y el useEffect es básicamente peticiones asíncronas utilizando en este caso Fetch, que es una API nativa propia de JavaScript. ¿Okay? No sé si hasta ahí hay algún comentario, creo que no. Perfecto, continuamos. Bien. Entonces, ese sería el uso de, de la parte de useEffect. El tercer hook que vamos a ver es el useRef. El useRef lo que hace es permitir acceder y manipular elementos del DOM en componentes funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo desde una función podría acceder a algún bloque de este HTML o algún bloque de otro HTML y manipular mediante lógica, utilizando JavaScript, el cambio, por ejemplo, de un color, de alguna propiedad o de algún valor de manera puntual dentro de ese bloque HTML que quiero manipular. Pero para eso se entiende que ese bloque sí tendría que tener como un identificador. Y ese identificador básicamente es la referencia. Por ejemplo, vamos haciéndolo acá. Use ref acá r componente Por ejemplo, voy a crear acá dos estados, dos variables, cont isLike y setIsLike. Estas variables las voy a inicializar en el estado de cero, en el estado de falso. Y la segunda, voy a crear una variable que va a hacer la referencia del botón like button reference. Entonces, esta va a ser mi referencia. Use ref y lo inicializo en null. En este caso, ambos, si quieres utilizarlo, recuerda que tienes que importarlo. Y esta forma de importar se le conoce como destructuración. Destructuración quiere decir que del objeto, en este caso React, solamente, o sea, de este front, solamente estás indicando que te cargue la dependencia del useRef y el useState. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se manipula la parte de las referencias? Para eso, en la sección de return, yo tendría que tener un botón. En este caso, voy a tener, por ejemplo, este botón de acá. Este botón de acá tendría que tener una referencia, que básicamente es el identificador con el cual las funciones van a tomar esa referencia y van a cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, en este caso, la referencia que le he puesto es like ref, que es esta de acá. Y esta referencia se va a activar
o va a modificar el comportamiento que va a tener este botón mediante un evento. Ese evento le voy a poner un clic y acá voy a llamar a una función. Voy a definir acá que le voy a llamar handle button click. Cada vez que se accione esta función, yo debería hacer una lógica. Acá vamos a llamar a esta función de acá, y acá la lógica va a ser la siguiente. Este botoncito va a ser como un botón de like. Y cada vez que tú le das like, en principio el botoncito cambia de color, ¿no? O cambia de icono. O también si tuvieras un botón de favorito, ¿no te ha sucedido que cuando tú presionas el botón de favorito, el iconito del corazoncito se vuelve en un color de relleno? Y otra vez cuando seleccionas ese botón, vuelve a su estado inicial. Entonces ahí manipulas estados y manipulas referencias. Dices, por ejemplo, si es like es verdadero, esto cambia a favorito. Al contrario, entonces toda esa lógica la voy a tener acá. Y digo, por ejemplo, por defecto, dislike va a ser esto de acá. Vamos a cambiar la variable dislike de false a verdadero. Y lo siguiente es que voy a tener una variable button element que va a obtener la referencia del like button, la referencia actual. Con eso voy a preguntar si esta variable, esta propiedad es verdadero. Okay. Si es verdadero, bueno, simplemente lo que hago es del button element voy a obtener el style, los estilos de tipo background color, y le voy a cambiar, por ejemplo, a este color. Okay. También el button element text content voy a cambiarle, por ejemplo, el contenido a me gusta. Si no, vamos a hacer esto. Si está marcado como dislike, cambio la lógica, y acá sería, por ejemplo, un blue, y acá sería favorito. Hagamos esto. Si quieres que cada vez que tú guardas un cambio, tu código se formatee, te recomiendo instalar esta dependencia. Creo que es pay. El de acá, bracket, el de acá. Esta es la dependencia. Esto es para los colores y format, creo que es el de acá, prettier code format. Este es para cada vez que tú puedes estar escribiendo, pero guardas control S o control G, en automático te da el formato. Y el otro que te mostré es para la parte de los colores. A veces es muy importante cada vez que vamos escribiendo y tenemos varias funciones, siempre es importante indicar dónde comienza y dónde termina pues una llave o un paréntesis, ¿no? Eso ayuda. Nos tenemos acá el use reference, y una vez que ya está implementado, también lo podemos utilizar acá. Esto y nos vamos. Acá tenemos un error, dice setup. Creo que acá, como dice los cambios, me olvidé de cambiar este nombrecillo de acá. Ya está. Ahí está. Por ejemplo, acá tengo este botón. Si le doy, por ejemplo, me gusta,
estoy obteniendo la referencia del botón y al momento de obtener esa referencia de botón simplemente le he cambiado el contenido y le he cambiado el color y si le vuelvo a dar otra vez cambia. Entonces, que ese es un poco el comportamiento que tiene el botón me gusta. Y lo más chévere de esto es que esos estados se están guardando acá. Eso quiere decir que al tenerlo ya en un estado, esto posteriormente lo podría encapsular en una constante, que sea por ejemplo, no sé, un post, y podría ya agregar, adicionar a un objeto. ¿No? Por ejemplo, podría decirle like y lo mando ahí de frente y el objeto de acá es lo que voy guardando. O sea, guardo el estado para saber si es que al usuario le gusta, no le gusta, le gusta, no le gusta, ¿no? Y cada vez que consulto, por ejemplo, las publicaciones, voy a consultar de la fuente de datos donde yo guarde ese valor, sea en una base de datos relacional o una base de datos no relacional, ya podría consultar el estado que me cargue según eso, ¿no? Y entonces, bueno, puntualmente es eso lo que les quería comentar. Eh, es una introducción. Es un poquito complicado hablar de todo un ecosistema que tienen hoy en día los frameworks y meterlo en una clase, pero hemos tratado de hacer un poco el resumen. Así que sí les diría que si ya estás metido en este mundo del desarrollo web o te interesa, si comiences aparte de conocer HTML, CSS, si comiences a dar el siguiente salto a conocer primero quizás una biblioteca como React, de ahí saltar a un framework y en paralelo conocer también temas de pruebas de componentes, de UI, el manejo de estilos, ¿no? El manejo de estilos y la parte también de uso de Docker y la parte de GitHub, que es hoy en día el desarrollo de frontend es muy parecido al desarrollo de backend. Y de hecho conocerán un lenguaje que básicamente son dos ahí, ¿no? JavaScript y TypeScript, que son los que al momento lideran el mercado del desarrollo web. ¿Okay? Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en lo que voy guardando el código. Igual ustedes van a tener el video para quizás posteriormente lo puedan revisar con calma. Pero no sé si tienen alguna pregunta, ya sea de lo que he explicado o de las rúbricas de la tarea académica 4 y el trabajo final, que, que como ya se explicó en un video, esas tareas se han postergado su entrega para la siguiente semana. Así que no sé si tienen algún comentario en lo que voy subiendo, me lo hacen saber. ¿No? No sé si están por ahí también. Vamos a ver dónde lo puse. De nuevo acá. Ninguna. Ok, perfecto. A ver, un segundito, con este tema ya estaríamos cerrando el tema de la unidad 3. La unidad 4 puntualmente son ya conceptos de revisión, conceptos teóricos que hay que revisar. Y eso tiene que ver con realidad aumentada, con la parte de wearables, IoT y la parte de diseño de interfaces gráficas con voz, pero solamente revisión de contenido teórico, estimados. ¿Ya? Y esto lo vamos a subir acá. Bien, solamente para reforzar lo que... A ver, ¿por qué tenemos una pregunta?
En el informe, no, en el informe presentan los dos sprint por separado, pero en el Trello sí los van a tener que actualizar, porque el Trello simplemente es un solo tablero que va a mostrar el estatus en el TV4 y el estatus final que van a tener en la presentación final. Esa es una opción. La otra opción es que manejen dos columnitas, una columnita que evidencie el cumplimiento del TV4 y otra columna que evidencie el cumplimiento de las tareas de todos sus historias de usuario, ¿no? También podrían hacer eso. Bien, solamente para reforzar, pues siempre es bueno, por si acaso. En la próxima semana, según lo que se comentó, a ver, vamos acá, a las tareas académicas. La próxima semana tenemos la presentación. Recuerden que eso lo tienen que subir en este Drive todavía hasta el lunes 19, hasta las 10 de la noche. Los formatos, como siempre, ya han venido cumpliendo, hay que cumplir, hay que continuar cumpliéndolos. Y en este TV4 se presenta hasta el capítulo 4 de la implementación junto con, incluyendo pues las historias de usuario que ustedes están priorizando para este sprint 3, ¿no? Y bueno, con todo lo que ya se les está pidiendo en ese informe. Y la exposición sería el martes, a partir de las 7:10 de la mañana. En el caso del trabajo final, ahí básicamente hay dos rúbricas, acá también la rúbrica del TV4, pero el día del trabajo final, que la presentación hemos quedado que va a ser hasta el 26 de junio, hasta las 10 de la noche, adicional a los documentos del informe, proyecto e informe de participación, hay que subir un documento en bloc de notas donde está el enlace del video con la entrevista que le van a hacer a sus usuarios, ¿no? Y eso va en el capítulo de validación del producto. En el capítulo de validación de producto hay que colocar el formatito como hicieron en la primera entrevista. Es un formato, pero ya no con la misma cantidad de preguntas, pues, ¿no? Con algunas preguntas bien puntuales. Me imagino que serán 3 o 4 preguntas por ahí de repente, o las que ustedes consideren como grupo que deberían hacer para poder obtener la retroalimentación de este usuario con respecto al producto final que le están entregando, ¿no? Y el registro de las entrevistas es en el mismo canal de YouTube que ya tienen de la primera entrega, es subir en una lista de reproducción esos videos. La cantidad de usuarios que se les está pidiendo entrevistar es 3 por cada segmento objetivo. Y bueno, en base a eso ya ustedes sacan un análisis de cuál ha sido un poco la experiencia y con qué hallazgos y con qué oportunidades de mejora se quedan ya de la reunión final que van a tener, o quizás ya de hecho, posiblemente algunos ya han tenido con sus usuarios. Eso va a ser lo que se va a valorar en esa parte de la calificación, o sea, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿cuál fue la experiencia y qué nos comentó, cuáles fueron los comentarios, tanto digamos como para mejorar, y lo que valoró mucho nuestro usuario con respecto al producto que le están entregando? Y ese trabajo final se evalúa bajo dos rúbricas. La primera rúbrica, que va con el nombre de TF, apunta directamente al desarrollo y la revisión de los artefactos que se les ha venido pidiendo desde el primer TV1. Por eso es que acá ustedes tienen que subir todo el informe. Revisen bien el informe, por favor. Dense un tiempito en revisar la estructura, que esté correctamente ordenado, estructurado, porque ya es un informe final.
Y el DDD, que es el desempeño, lo que se evalúa es la competencia AIBET, que es la capacidad de poder diseñar productos y o servicios para un rubro de ingeniería. ¿Okay? Que eso también es lo que ustedes han venido haciendo desde el primer día de clase, ¿no? Y han ido presentando. Y ahí ustedes obtienen dos notas. Como siempre, las notas se les entrega en el momento y, y se publica en el momento. Bueno, en el momento no tanto, porque por ejemplo el TV3 sí ya me he pasado de tiempo, todavía no las publico, pero esta semana las voy a publicar. ¿Ya? Dice, entonces en el informe no reemplazo el sprint anterior. No, el informe pones sprint 3 hasta el TV4 y el siguiente sprint es lo del sprint 4 que vendría a ser el trabajo final. Porque el informe básicamente es información estática. La información dinámica la vemos en el Trello. Por eso ahí deberían apuntar el enlace y el día de su exposición. Ustedes proyectan el Trello, proyectan el GitHub y hacen la presentación de su demo funcional. Lo que se va a ver en ese demo es que las interfaces cumplan con la navegación del User Flow Diagram, los que sea igual al prototipo que ustedes presentaron en Figma, que la información esté ordenada, estructurada, que se cumpla con los estilos y a nivel de tecnología que estén utilizando HTML, CSS y JavaScript. Recuerden que por favor no utilicen frameworks, porque recuerden que lo que se está calificando es que los grupos eh, pongan en práctica solamente JavaScript sin ningún framework ni ninguna biblioteca. Y HTML y CSS de la misma manera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a calificar, no se está calificando el uso de frameworks. ¿Okay? Bueno, no sé si hay alguna consulta más o algún punto que he comentado quizás no se ha entendido para volverlo a explicar. Uh -huh. Muy bien. Entonces vamos a pasar a asistencia y igual, si en el transcurso de estos días, previo a la presentación, surge alguna pregunta, me lo hacen saber por favor a mi correo. Recuerden que mi correo es el siguiente, me pueden escribir directamente ahí y en el lapso de 24 horas o menos yo les estoy respondiendo. Y directamente al correo, no me escriban por el Blackboard, porque a veces el Blackboard no me llega ninguna notificación. Es un poquito complicado enterarse. Listo. A ver, atención a la lista, por favor. Araujo Canales. Espíritu Cuevas. Presente, profesor. ¿Listo? García Chávez. Espíritu Cuevas y García Chávez están. González Rivera. No, Renzo. Pero ya te quité la inasistencia. Muy bien. González Rivera. Uy, creo que es mi mano. No los estoy escuchando. ¿Podrían colocar presente, por favor, en el... Pues creo que es mi laptop. Vamos a ver si habilito por acá.
No sé si está. Ahí está. No está González. Julka Cruz. Si no hay nadie. Ya, Moscol Suárez. Ahí está. Muñico Soto. Presente, profe. Ahí está. Y aquí dice. Ajá. Bien. Paredes Lobón. Creo que no está, ¿no? Pomas Tete. Así está. Prieto Cribillero. Silva Lozada. Silva Lozada. Simonini Lizonde. Presente, profesor. Sobero Cubías. Y Yanayaco Temoche. Yanayaco Temoche no está, ¿no? Julcar Renzo tampoco no está, ¿no? Listo, señores. Bueno, no sé. No, Sócrates, grábate. Oh, ya se fue, ya se malogró. Ya bueno, de ahí paso nuevamente al final. Listo, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Cualquier consulta me lo hacen saber al correo. Gracias, que tengan buenos días y hasta el próximo martes.